Quiero invitarlos esta noche a que dispongamos nuestro corazón para orar un momento a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, esta noche nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios bueno y un Dios poderoso. Te queremos pedir, Padre de la Gloria, que llenes nuestro corazón, que llenes nuestro entendimiento, que tu palabra esta noche nos llene y nos regocije, Señor. Que tu palabra traiga bendiciones al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy te pido, Padre de la Gloria, que tú nos llenes con tu presencia. Hoy te pido, Señor, que toque el corazón de todas las personas que nos siguen a través de nuestros canales, a través de las redes sociales. Hoy te ruego, Señor, que seas tú tomando el control de nuestra vida. Que nuestras necesidades sean puestas en tus manos y que tu palabra sea la respuesta a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche quiero compartirles una palabra que Dios me dio esta mañana acerca de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Si usted tiene una Biblia, vaya por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Si no tiene una Biblia, vas a escuchar este mensaje porque sé que va a ser de gran bendición. Colosenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Y la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es Colosenses capítulo 2, versos 6 al 8. Colosenses 2, 6 al 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por eso es la conferencia esta noche se llama Pasos para caminar en Cristo. Dígale que está a su lado, pasos para caminar en Cristo. Amén. Pasos para caminar en Cristo. Amén. ¿Cómo se llama la conferencia esta noche? Pasos para caminar en Cristo. Amén. Entonces, lo primero que dice la Escritura, comencemos, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo primero que Dios dice, si tú recibiste mi nombre y me has recibido a mí, tienes que aprender a caminar ¿qué? En mí. Entonces esta noche quiero compartirle algunos pasos para caminar en Cristo. Si me estás siguiendo, por favor, el texto guía es Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice la Escritura, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Lo primero que la palabra de Dios nos dice es arraigados. Número 1, el primer paso se llama arraigados. Arraigados. Dice, arraigados. La palabra arraigados significa estable, significa con profundidad. Entonces el primer paso para caminar en Cristo es que nosotros estemos estables y estemos con profundidad. Arraigado es echar raíces. Dios te quiere decir que para caminar en Jesucristo necesitamos echar ¿qué? Raíces, pero raíces ¿qué? Profundas. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo necesitamos ¿qué? Echar raíces. Cuando una planta echa raíces, se afirma. Cuando una planta no tiene raíces, fácilmente el viento la puede destrozar, la puede dañar. Dios te quiere decir, tú como cristiano, para caminar en Cristo, necesita, número 1, arraigarse. O sea que echar raíces, tener estabilidad, comenzar a tener ¿qué? Profundidad. Si tú tienes mucha profundidad, si tú miras una planta que tiene mucha profundidad, tiene muy buen sustento. Si no tiene profundidad, ¿qué pasa? Fácilmente es derribada. Lo que Dios te quiere decir esta noche es, arraigado significa estable, con profundidad. ¿Sabe qué significa arraigados? Que el Señor me colocaba. El primer paso para ser arraigado es dar batallas internas. Dígale que está a su lado, dar batallas internas. ¿Cuáles son las batallas internas? Mi temperamento. ¿Cuáles son las batallas internas? Mis temores. ¿Cuáles son las batallas internas? Mis desobediencias. ¿Cuáles son las batallas internas? Mis preocupaciones. ¿Cuáles son las batallas internas? Mi orgullo.
mi necesidad. Esas son las batallas internas. Es difícil dar batallas internas porque nosotros damos todo el tiempo batallas, pero las internas nos cuestan. ¿Por qué? Porque son batallas que van en la profundidad. Para poder echar raíces debemos ser conscientes de nuestras situaciones. Debemos ser conscientes que el temor que está en mí no me deja estar firme. Entonces, número uno, lo que Dios te quiere decir es arraigados. Significa que estable, con profundidad, dando batallas internas. La palabra dice arraigados. Es que es una exhortación, porque el verbo arraigar es tan imperativo. Porque arraigar significa que agárrese de raíces. Arraigado significa que una exhortación de parte de Dios significa dar ¿qué? Echa buenas raíces. Mira las cosas con profundidad. Por eso cuando tú llegas a la vida cristiana, el primer paso en Cristo es arraigarse, o sea, tener ¿qué? Profundidad. O sea, es entrar a entender que hay cosas que yo debo cambiar en Cristo Jesús con la ayuda de Él. Número uno, arraigados. Número dos, mira lo que dice la Escritura. Andad en Él. Esto en el verso 6. Arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él. Sobreedificados en Él. Dígale que está a su lado. Sobreedifica en Cristo. Dígalo duro. Sobreedifica en Cristo. Diga, yo sobreedifico en Cristo. Quiero decirle que esto es algo bien poderoso. El segundo paso que Dios quiere es que dé batallas externas. ¿Sabían que cuando una torre mide, o mejor, tiene 40 pisos, las raíces que tienen que colocar o las bases que deben colocar son tan profundas que casi son iguales a la distancia o a la medida que tienen las 40 pisos de esa torre? Por eso es que cuando alguien las mueve es muy difícil de que caigan. ¿Por qué? Porque están tan profundamente arraigadas que difícilmente van a poder dañarse. Entonces necesitan crear ¿qué? Las bases, los cimientos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que no hay otro fundamento que el que está puesto sino Jesucristo. Primera de Corintios 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11 dice, no hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces, tú tienes que sobreedificar según el orden normativo de Dios. ¿Sobreedificar según qué? El orden normativo de Dios. Pero nosotros sobreedificamos según el orden real. Tú en el orden real edificas sobre tres cosas, sobre la costumbre, sobre la tradición y sobre la ley. Pero Dios te quiere llamar a que sobreedifiques sobre ¿qué? Sobre Cristo, porque nuestro fundamento es ¿quién? Cristo. Entonces tú ya echaste raíces en Cristo, ya profundamente diste una batalla en Él. Entonces ahora vas a ¿qué? Vas a salir a la luz. La gente va a ver ¿qué? Lo que está en las raíces o lo que se está creciendo sobre edificando. ¿Qué ve la gente? Lo que se está edificando. La gente no ve las raíces. Tú puedes decir, es que yo oro, es que yo ayuno, pero la gente te ve y la gente dice, pero si tú ahora se ayunas y robas al vecino, un ejemplo, ¿qué sobreedificación hay ahí? ¿Cuál es el fundamento que tú tienes? Créeme que el fundamento puede ser un fundamento real o un fundamento de orden real o un fundamento de orden normativo. Esto es un tema bien complejo, ¿sí? Pero quiero decirles algo. Nosotros tenemos unas normas. Cristo nos dejó una regla, nos dejó una enseñanza, una doctrina, pero nosotros podemos tomar esa doctrina de Cristo o sencillamente tomar lo que nosotros llamamos aquí como el orden real. ¿Cuál es el orden real? La costumbre, la tradición y la ley. Sobre edificar son resultados visibles. Dígale que está a su lado. Sobre edificar son resultados visibles. La gente ve los resultados visibles. Eso es sobreedificar. Sobreedificar son resultados medibles. La gente va a querer medir ese resultado. Sobreedificar es crecimiento y cambios continuos. La palabra de Dios dice sobreedificados ¿en quién? En Él. O sea, en Cristo. Si Dios nos dice que debemos sobreedificar, significa que debemos estar dispuestos ¿a qué? A cambiar. Que debemos estar dispuestos a ser medidos. Hay gente que nos va a señalar para medirnos. Hay gente que nos va a señalar visiblemente. Usted no puede pretender ser cristiano y que nadie te vea. Yo no sé si te has dado cuenta que el mundo no entiende lo espiritual,
pero actúa con lo espiritual. Escuche esto. La gente dice, pero yo no puedo entender, ¿acaso él no es cristiano? ¿Acaso esa niña no es cristiano? Si tú ves a un delincuente haciendo un daño, tú dices, es un delincuente. Pero si ves a un cristiano, ¿qué pasa? ¿Acaso no es cristiano? ¿Por qué? Porque cuando tú sobreedificas, es que visible y medible. O sea, los resultados tienen que ser medibles y visibles. Cada uno sobreedifique como pueda. Algunos sobreedifican con oro, otros sobreedifican ¿qué? Con piedras preciosas. La Biblia dice que otros sobreedifican con ¿qué? Con hojarasca. Pero que la obra va a ser pasada por el fuego y una sobrevivirá y otra no. ¿Qué quiere Dios? Arraigarnos y sobreedificarnos. Ese es el segundo paso que debo dar. Esas son las batallas ¿qué? Externas, las que debo dar allí. Entonces Dios te quiere decir, cuando tú sobreedificas, significa sobreedificados, edificar sobre. ¿Sobre qué estás edificando tú? Es una pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Tú sobreedificas sobre la costumbre, sobre las tradiciones o sobre la ley? ¿Estás sobreedificando sobre la envidia? ¿Estás sobreedificando sobre el temor? ¿Estás sobreedificando sobre el odio? ¿Estás sobreedificando sobre la violencia? ¿O tú quieres sobreedificar en Cristo para que tu edificación sea verdaderamente valiosa? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, porque tarde o temprano esos resultados se van a ver. No deje de sobreedificar porque tarde o temprano se van a ver. Número 3, sigamos leyendo. La palabra de Dios que nos dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Estoy en Colosenses 2, 6 al 8. Y confirmados ¿en qué? En la fe. ¿Dónde debemos confirmarnos? En la fe. Confirmados en fe significa mantenernos sin desmayar. ¿Cuántos de nosotros hay veces creemos que ya no vamos a poder seguir haciendo lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no vamos a poder ir aguantando lo que nos toca vivir? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya no vamos a aguantar más? Pues Dios quiere que nosotros nos confirmemos ¿en qué? En fe. 3 pasos que Dios nos ha hablado esta noche en este lugar. Por favor, arraigados, edificados o sobreedificados y confirmados en fe. ¿Sabe qué significa confirmados en fe? Es prolongar en el tiempo las victorias. Usted puede tener una victoria pasajera cuando busca de Dios, pero cuando usted se confirma en Dios, tu vida va de ¿qué? De gloria en gloria. ¿Cómo va tu vida? De gloria en gloria. Dígale que está a su lado, si me estás siguiendo, por favor, tu vida va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú estás diseñado para vivir de victoria en victoria. ¿Por qué somos perdedores? Porque no estamos confirmados en la fe de Cristo. Porque no estamos arraigados en Cristo. Porque no estamos nosotros consolidados con esa sobreedificación en Cristo. Porque los pasos que hemos dado tal vez no han sido los correctos en Él. Entonces, quiero decirle, es prolongar en el tiempo las victorias, confirmados en la fe. Es convicción y certeza del deber ser como cristianos. Yo debo tener convicción y certeza del deber ser como cristiano. Jesús nunca te prometió una limusina. Jesús te prometió la salvación. Jesús nunca te prometió, sí, que te iba a dar un banco en Suiza, pero Jesús te prometió que por medio de él eran perdonados nuestros pecados. Jesús no te dijo que te iba a dar la cura para el VIH o para el cáncer, pero Jesús sí nos dijo que a través de él éramos sanados, que por su llaga éramos nosotros sanos. Jesús, muchas veces hay gente que está esperando que Jesús le diga, es que yo quiero un chalet y no se lo da, entonces tú estás enojado con Dios porque no le da un chalet. Pero Dios te dice, yo nunca te prometí un chalet, te prometí que te iba a dar un lugar donde vivir, te prometí que nunca te iba a soltar de mi mano, te prometí que iba a hacer de tu familia una generación de victoria. Entonces tienes que entender qué es lo que yo te he prometido. Jesús nos ha prometido que la salvación. Por eso debemos tener certeza y convicción de qué, certeza y convicción del deber ser como cristiano. Hay cristianos que son volubles, inestables, que cuando no tienen plata ya no oran, que cuando tienen menos, ¿sí? Entonces pasa que hay cristianos que no oran porque no tienen dinero y cuando tienen no oran porque es que tienen mucho y tienen que atender sus cosas. Hay cristianos que no oran porque son pobres y cuando tienen mucho con riqueza tampoco porque están ocupados en la riqueza. Hay cristianos que no oran porque es que se sienten enfermitos
Y cuando están sanos tampoco, porque es que tienen que trabajar. Hay cristianos que siempre están buscando hacer que no se dé lo que Dios te quiere decir, el deber ser. ¿Qué tienes que ser como cristiano? El deber ser. Eso es mantenerse, ¿qué? Firme. El deber ser no es otra cosa que no negociar tus principios. O sea, la niña puede salir con un hombre rico, pero el hombre rico le dice, es que yo quiero tu virginidad. No negocies tus principios. Es que el hombre rico le dice, deja de ir a la iglesia y te doy trabajo y no trabajas el domingo. Eso es negociar tu principio, porque tú tienes que congregarte. El negociar el principio es venderse por unas monedas de plata. ¿Sabe quién no entendió estar confirmado en la fe? Judas. Judas por 30 monedas de plata vendió nada más ni nada menos que el Salvador. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos y criticamos a Judas, pero cuando tú y yo analizamos somos igual que él? Por unas monedas vendemos ¿qué? La gloria de Jehová. Por unas monedas vendemos la presencia de Dios. Por unas monedas vendemos los tiempos de comunión con Él. Por unas monedas dejamos de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tercer paso, ¿cuál es? ¿Ser qué? Confirmados en fe. Ser confirmados en fe. Primer paso. Mira que aquí solamente estoy hablando como a niños pequeños. Dios quiere que cuando le recibamos demos 3 pasitos. ¿Cuáles son? El primer pasito, ¿cuál es? Arraigarse. ¿Sacar qué? Raíces, echar raíces. El segundo paso que quiere Dios, sobreedificar, o sea, comenzar a qué? A hacer resultados visibles y medibles. Y número 3, confirmarse qué? En fe. Tener la convicción del deber ser como cristiano. Yo me mantengo firme como cristiano porque pongo los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿En quién pones tus ojos hoy? ¿En tu esposo? Quiero decirte con todo respeto que perdiste. ¿Colocaste tus ojos en tu esposa? También perdiste. ¿Colocaste tus ojos en tu jefe? También perdiste. ¿Colocaste tus ojos en el dinero? Dicen que el que quiera hacer riqueza rápidamente van a volar como alas, le saldrán esa riqueza. Yo te quiero decir algo. Pon tus ojos en Cristo. Dígale que está a su lado. Pon tus ojos en Cristo. Amén. Pon tus ojos en Cristo. Cuando tú pones tus ojos en Cristo, tu vida cambia. Porque hay veces, yo no sé si te pasa, pero hay veces tú estás esperanzado en alguien que te solucione tus problemas, en alguien que te dice, él te va a ayudar, él te va a sacar, él te va... Y cuando uno pasa el tiempo se da cuenta que el único verdadero, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, se llama Jesucristo. Ponga las manos, ponga tu corazón, pon tus ojos en Cristo, porque Él es el único que nos puede sostener. Número 3, confirmados en ¿qué? En fe. Número 4, si estás conmigo, ¿sí? Número 4, si estás conmigo, dice, así como habéis sido, ¿qué? Enseñados. Nosotros necesariamente, para caminar en Cristo, debemos ser, ¿qué? Enseñados. Piensen por un momento, ¿quién te enseñó a caminar a ti? ¿Quién te ayudó a dar los primeros pasitos? ¿Quién te sostuvo para dar los primeros pasitos? Tal vez se llama papi o se llama mami. Tal vez te ayudó una tía que tú amas, era la que todo el tiempo jugaba contigo y te decía, ven, yo te sostengo, no temas, camina que yo te sostengo. En Cristo necesitamos ser, ¿qué? Enseñado. Dígale que está a su lado, necesito ser enseñado para caminar en Cristo. Necesito ser enseñado para caminar en Cristo. Aquí viene un principio bien importante, ser llevados inicialmente por un mentor. Tú necesitas un mentor. Todos necesitamos un mentor. Si nosotros necesitamos a alguien que nos cambiara el pañal y nos ayudara a dar pasitos cuando bebé, hoy en día necesitamos en Cristo también a alguien que nos ayude a ¿qué? A dar pasos en Él. Solo es muy difícil. Necesitamos un mentor. ¿Cuál es tu mentor? Piensa por un momento, ¿cuál es tu mentor? Si tú eres hijo, ¿cuál es tu mentor? Tus padres, y hay veces tú los rechazas. Si tú vas a una iglesia, ¿cuál es tu mentor? Tu pastor. Si tú vas a tu empresa, necesitas un mentor para desarrollar una labor, porque solo no es fácil. Si tú estás iniciando un negocio, necesitas el apoyo de instituciones que te ayuden en un mentorado para lograrlo. Tú necesitas un mentor, pero para tener un mentor necesitas también aprender a recibir ese mentor, porque lo cuarto, es ser enseñados. Pero ¿cómo yo soy enseñado? Escuchen esto. Cuando hago de la humildad el arma para ser enseñado.
¿Cuántos de nosotros tenemos mentores que Dios nos envía, pero no somos enseñados porque es que somos orgullosos? Y cuando el mentor nos dice algo, nosotros somos resistentes a lo que el mentor nos dice. Entonces nosotros debemos aprender ¿a qué? A ser humildes. ¿Dios qué quiere decirnos? Aprende a ser humilde. Hay un dicho muy popular que yo traigo a colación: no enseña a tu padre a ser hijos. No necesariamente te tiene que atropellar una tractomula para saber que puede matarte. Porque si tú ya recibiste un golpe de una tractomula, puedes transmitir ese mensaje. Cuando yo me paro en ese altar, yo he vivido muchas de las cosas que ustedes están comenzando a vivir o que quieren vivir. Y yo lo que quiero decirles es, stop, no vivan eso. Porque Dios lo que quiere es que estés, ¿qué? Totalmente entendido que para eso Dios te ha enviado un mentor. No repitan esas malas prácticas que muchos han tenido y que los han llevado ¿a qué? Al fracaso. Esta mañana leía un artículo sobre las 10 cosas que te hacen fracasado y una de esas es procrastinar, o sea, dejar las cosas para mañana. Dejar que mañana hago, que pasado, que dentro de 15, que dentro de 20. Si tú tienes una persona que te enseña eso, déjame decirte que te va a llevar al fracaso. ¿Sabe qué quiere Dios? Que haga las cosas en el momento adecuado, en el lugar correcto y en la situación correcta y con la gente correcta. Eso se llama orden. Dios te quiere decir esta noche, para que tengas un mentor y le saques provecho, tienes que aprender a ser ¿qué? Humilde, seguir instrucciones. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta seguir instrucciones? Pero Dios lo que nos quiere decir es, aprendamos a entender que las ganas no son suficientes para ganar batallas. Para ganar batallas se necesita estrategia, se necesita recursos, se necesita sabiduría. Las ganas, no, con ganas tú no ganas nada. Cuando uno es joven, uno cree que uno gana a punta de ganas. Es que yo lo voy a hacer, es que yo lo voy a lograr, es que a mí nadie me tiene que decir porque yo sé qué hacer. No sabes qué hacer. Con las ganas no se ganan batallas. ¿Cómo se ganan batallas? Con estrategia, con recursos y con sabiduría. ¿Con qué se ganan batallas? Con estrategia, con recursos y sabiduría. Tú quieres ganar batallas en tus fuerzas. Si tú un ejército viene contra ti y tú te quitas la camisa que porque vas al gimnasio y crees que ya estás muy corpulento, déjame decirte que te van a matar. Te van a matar. Si tú un ejército viene contra ti, un ejército armado totalmente, y tú tienes aquí una pistolita, yo te diría que aplique el plan C, corra. ¿Sí? El plan C es correr, porque con esa pistolita te van a matar. Sí, muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos pone un mentor, nos pone a ser humilde, nos pone a seguir instrucciones, porque mientras tú haces todo eso, vas a ser ¿qué? Enseñado para ser un guerrero en Cristo Jesús, un hombre victorioso en Cristo Jesús. Ser victorioso en Cristo Jesús necesita ser enseñado. Por eso es que es tan difícil hoy en día, porque la gente no quiere ser enseñada. La gente quiere creer que es como algo que nace con uno que ya fue enseñado. Necesitamos ser enseñados por Cristo a caminar. Tú quieres caminar por Cristo y en Cristo necesitas ser enseñado por Él. ¿Qué necesitamos? Ser enseñados por Cristo. El Espíritu Santo se manifiesta a través de una persona que te va a enseñar a caminar con Él. Te doy un ejemplo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para llevar el evangelio a lugares donde nadie había podido llevarlo. El hombre que estuvo dialogando con los grandes entendidos de Grecia de la antigüedad. Ese hombre necesitó un mentor que se llamaba Bernabé. Y Bernabé era el que le llevaba la medida a Pablo hasta el momento que estuvo listo. Lo cual significa que Pablo, el gran apóstol, tuvo que ser humilde para recibir la enseñanza de Bernabé. Porque si Pablo no hubiera sido humilde para recibir la enseñanza de Bernabé, jamás Pablo hubiera podido llegar ahí. Dice la Biblia que cuando llegaron a Antioquía, ya Bernabé estaba pendiente de ir hasta la ciudad de Pablo a buscarlo para traerlo. Un mentor quiere traerte, pero hay que ser humilde para decirle voy contigo. Pero si tú no eres humilde para decirle voy contigo, ¿qué hace con ese mentor? Lo vas a rechazar. Hoy el Señor te quiere decir, un paso que Dios te pide para caminar en Él es aprender a ser enseñado. ¿Sí? Deja que Dios te enseñe, deja que Dios te enseñe. Sigamos, dice, abundando en acciones de gracia. Si están en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 8, ahí dice, abundando en acciones de ¿qué? De gracia. ¿Cuánto hace que no das gracias a Dios por lo que te pasa? Dar gracias es otro paso que Dios está esperando en nosotros. La gracia refuerza el valor
valor que das a tus procesos. Cuando tú tienes un proceso y dar gracias, ¿qué sucede? Dios se glorifica. Quiero que escuche esto. Cuando tuvo un proceso difícil, Job, ¿él qué hizo? Se postró y adoró. Eso es dar gracias. Nosotros cuando tenemos momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Damos gracias o renegamos? Todos levantaron la mano que dar gracias. Los que me siguen también. Amén. Pero en la vida real no siempre damos gracias. Muchas veces también decimos cosas que no son acorde al momento ni a lo que estamos viviendo. Aprenda a dar gracias, porque dar gracias refuerza el valor a tus procesos. Dar gracias son sinónimo de un corazón ¿qué? Agradecido. Dar gracias son la llave de nuestra victoria. ¿Cuánto corazón agradecido tenemos nosotros para Cristo? Entonces Dios te quiere decir, ¿quieres dar pasos conmigo en Cristo? Tienes que estar arraigado, sobreedificado, confirmado en fe. ¿Qué más tiene que estar? Enseñado. ¿Qué más tiene que estar? Dando gracias, pero abundantes gracias. Mire lo que dice aquí. Dice abundante en acción de ¿qué? De gracias. ¿Cuánto hace que no le damos gracias a nuestros padres por lo que están haciendo por nosotros? ¿Cuánto hace que no le damos un abrazo al pastor agradeciéndole por todas las canas que tiene gracias a nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto hace que no le damos las gracias a nuestra esposa o a la pareja con la que vivimos por todo el esfuerzo que hace por nosotros? ¿Cuánto hace que no le damos las gracias a nuestros jefes? Porque en muchas ocasiones no hay cómo pagar la nómina y ellos buscan la forma para pagarla. ¿Sabes una cosa? Necesitamos aprender a dar gracias, pero al que más hay que dar gracias es al Dios de los cielos, a ese Jesucristo. Le hemos dado gracias por mandar a su único Hijo, el Padre, a morir en la cruz por nosotros. Le hemos dado gracias por todo lo que Él nos da. Le hemos dado gracias por el alimento de esta semana. Le hemos dado gracias por lo que Dios nos ha entregado este tiempo. Le hemos dado gracias por estar sanos o por estar con un techo donde habitar. Le hemos dado gracias por tener un lugar de donde trabajar y poder suplir nuestras necesidades. Se nos olvida. Dios quiere que aprendamos a dar gracias. Y por último, mira lo que dice aquí. Mirad que nadie os engañe. Ya voy al verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? El último paso que tú debes tener presente en esta conferencia se llama evite el engaño. Evitar ser engañado. ¿Cuántos de los cristianos son engañados por huecas sutilezas o por filosofías? Por medio de filosofías. El engaño, ¿sabe para qué está hecho por Satanás? Para detener nuestros pasos. El engaño demora tus procesos, porque cuando tú vas caminando en Dios, es más o menos de esta manera. Tú estás caminando en Dios, vas dando pasos, vas caminando en Dios, vas caminando en Dios. Pero te engañan. Entonces, ¿tú qué haces? Te desvías de los pasos de Dios. Cuando te desvías de los pasos de Dios, ¿qué pasa? Te demoras en el proceso. Es como cuando tú vas a llegar a un lugar y vas bien y vas dando pasos y de repente te marca el GPS que es dando otro giro. Tú das el giro y perdiste ¿qué? Muchos pasos. ¿Perdiste qué? Tiempo. Entonces Dios lo que te quiere decir es no te dejes engañar. Mirad, escuche esto. Esto es una orden de Dios, otra exhortación. Mirad que nadie os engañe. Dígale que está a su lado. Mire que nadie los engañe. Mire que nadie os engañe. ¿Cuánta gente viene para engañarte? Tú vas a la Librería Nacional y vas a encontrar totalmente estantes llenos de libros de puro engaño. Del horóscopo. Engaños de esoterismo. Engaños de lectura de la mano, de quiromancias. Engaños de brujería. Engaños de riegos. Engaños de mentiras sutiles. Engaños de libros de ángeles. ¿Qué es que el libro de los ángeles? ¿Cuánta gente cree en los ángeles? ¿Cuánta gente no entiende la función de los ángeles? Y entonces adoran a los ángeles como si fueran Dios. ¿Por qué nos sucede eso? Porque hay ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué los gnósticos viven en eso? Porque ellos manejan las filosofías. Y esa filosofía lo que hace es engañarlos y mantenerlos confundidos. Y la hueca sutileza son las cosas sutiles que te tocan el corazón. Pero Dios dice que nadie os engañe. Le voy a dar una hueca sutileza, la televisión, el cine. Otra hueca sutileza,
los medios masivos de comunicación, el Facebook, el Internet se ha convertido en una hueca sutileza. Pastor, es que yo no creo en eso porque es que en Internet leí que no sé qué. ¿Y quién hizo eso en Internet? Hay gente que está tratando de engañarte en Internet también. Hay gente que está tratando de engañarte a través de películas. Hay gente que te quiere dañar. Escuche esto, el engaño viene con información tóxica y sutilezas que tienen un objetivo, dañarte. ¿Cómo viene el engaño? Con información tóxica. Te intoxica esa información. Por último, cuídate de dónde o de quién viene esa información. Hay que saber de dónde tú recibes la información. No lo puedes recibir de todos lados porque te están, ¿qué? Engañando. Quiero que por favor tengamos presentes las 6 pasos que debemos dar para caminar en Cristo. El primer paso, según Colosenses capítulo 2, verso 6, es arraigados. El segundo paso es sobreedificados. El tercer paso es confirmados en fe. El cuarto paso, ser enseñados. El quinto paso, dar gracias. Y por último, evitar el engaño. Oremos. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar.